Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo Simposio Internacional de Psiquiatría, la depresión, amenaza silenciosa. Retomamos nuestra agenda académica con uno de nuestros invitados nacionales, el doctor Cástulo Cisneros Rivera, quien es médico psiquiatra de la Universidad Javeriana, fellow en adolescencia de la Universidad de Milán, fellow de la American Asociación Psiquiátrica, administrador en salud de la Universidad Nacional de Colombia, expresidente y miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría Biológica, expresidente de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, miembro del Comité Científico y Académico de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, expresidente de la sección de suicidio de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, expresidente de la Academia Nacional de Medicina Capítulo Nariño, y se desempeña como profesor de psiquiatría de la Universidad San Martín y la Universidad Cooperativa de Paz. También es profesor de conducta humana y psicopatología de la Universidad de Nariño. Bienvenido, doctor Cisneros, el escenario es suyo. Buenos días, ¿sí me escuchan bien? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al doctor Freddy Sánchez por esa invitación de estar aquí con ustedes en esta ciudad tan hermosa que es Barranquilla. Y también felicitar a Freddy y al resto de los residentes y de sus profesores por estar cumpliendo 10 años del programa de psiquiatría de esta hermosa universidad. Y un aplauso para el doctor Freddy Sánchez por todo lo que ha hecho. Bueno, vamos a hablar acerca de el suicidio, pero se pasó a esta diapositiva. Antes de esa diapositiva había planteado una agenda que consiste en, primero, colocarnos como en el contexto de este problema del suicidio, que es un problema de salud pública. Revisar 3 temas que son muy importantes con la conducta suicida, como es el maltrato infantil, la impulsividad y el consumo de sustancias psicoactivas. Hablar de un modelo de explicación neurobiológica y tratar de plantear si podríamos hablar de una crisis suicida como un diagnóstico que todavía no está clasificado pues formalmente en el DSM-5 revisado, y también hablar sobre la posibilidad de unos fenotipos de conducta suicida. El suicidio pues es uno de los mayores retos que tenemos los médicos, que tenemos la sociedad. Desafortunadamente 800,000 personas mueren cada año por suicidio. Cada 20 segundos una persona se está quitando la vida. Y por cada suicidio que tenemos, se presenta más o menos 20 a 30 intentos de suicidio. Y las estadísticas que tenemos no corresponden al total de los casos porque hay un subregistro. Todavía no podemos hacer el diagnóstico. Cuando vemos un paciente, no podemos colocar en la historia clínica diagnóstico intento de suicidio, suicidio. Lo que se hace es colocar otros diagnósticos, como por ejemplo intoxicación, cuando realmente el paciente está en el hospital es por un intento de suicidio. O sea, que él quería quitarse la vida. Y secundariamente es la intoxicación. Es la segunda causa de muerte en jóvenes, a pesar de todo lo que se viene estudiando, se viene trabajando, pues no hemos logrado bajar ni la morbilidad ni la mortalidad de este problema. Y no hemos podido todavía tener con precisión si hay unos predictores clínicos o de riesgo que podamos detectar tempranamente una persona que podría estar en alto riesgo de quererse matar. ¿Esto a qué se debe? Pues el suicidio es una conducta muy compleja
muy heterogénea. Podemos tener suicidios impulsivos de adolescentes que de un momento a otro optan por el suicidio, o podemos tener personas o pacientes que vienen planificando su suicidio durante muchos años, a veces desde la infancia, desde la adolescencia, y que algunos a veces han intentado más de una vez, y que en los hospitales generales a veces estos pacientes son recibidos y cuando ya el paciente ha tenido más de un intento de suicidio, no es raro que un médico no psiquiatra considere que es una manipulación, que es una forma de llamar la atención y que estos pacientes no sean valorados adecuadamente. Tenemos suicidios violentos, como tirarse de un sitio. Leía que en Barranquilla hubo suicidios de un centro comercial, más de 4 suicidios, lo que pude leer, y que son asuntos violentos. En la ciudad donde yo vivo, en Pasto, hay un puente y muchos adolescentes o jóvenes o adultos se han tirado de ese sitio y han muerto. Pero también hay otros suicidios que no son violentos. Algunos son reactivos al estrés, otros no tienen nada que ver el estrés aparentemente. Entonces, estamos frente a una situación difícil, compleja. Y por eso, cada vez que veamos un paciente, debemos pensar que este paciente tiene su propia realidad, su propia historia, y que requiere, diríamos, una atención médica precisa, individual, que ese es el futuro realmente de la medicina y también de la psiquiatría, una psiquiatría personalizada. Veamos qué sucedió en la pandemia, porque la pandemia nos cambió la vida a todo el mundo. Ya sabemos que durante la pandemia y después de la pandemia se dispararon las enfermedades mentales, y los que estamos en la práctica clínica lo vemos así todos los días, más casos de ansiedad, de depresión. Y entonces, ¿qué pasó con la conducta suicida? Este es un estudio que se hizo en el año 2021 y lo que plantean aquí es que se incrementó las ideas suicidas en un 12%. Muchas personas que sintieron durante la pandemia bajo apoyo social, muchas personas con agotamiento físico y mental. Eso lo vimos los adolescentes y los mismos estudiantes de las universidades, estudiar virtualmente, los que nos tocó dar clases, estábamos agotados, reuniones a cada hora, no se respetaban los horarios, en los hospitales se citaban los médicos a hablar de diferentes temas de la medicina y de la misma pandemia en la noche, y la misma situación de estar encerrados ahí en la casa, pues generó en muchas personas angustia, desesperanza, ira, agresividad. Y también los médicos y el equipo de salud que estaba y que estuvo en la primera línea, que se les decía héroes, cuando realmente pues somos médicos, siempre hemos sido héroes, nunca nos han reconocido, pero no fue el asunto tan fácil. Muchos médicos de la primera línea fueron rechazados por la sociedad cuando iban a un supermercado, cuando se sabía que era médico o enfermera o equipo de salud. Entonces también se presentaron situaciones muy difíciles para estos profesionales de la salud. Y muchos de ellos presentaron trastornos en el sueño, agotamiento, soledad, depresión. Y además el problema es que desafortunadamente los médicos, los estudiantes de medicina que tienen y que tenemos peor salud mental que la población en general, no consultamos, no buscamos ayuda. Y entonces la pregunta es, ¿quién cuida a los cuidadores? Porque el suicidio también se da en los médicos, en los estudiantes de medicina. La misma formación médica que a veces es agresiva, maltratante, con turnos exagerados. Todavía hay profesores de medicina que consideran que hay que ser fuerte con los estudiantes para que ellos, entre comillas, aprendan mejor.
Este es un estudio que es publicado hace 15 días y es para mirar qué pasa con el suicidio en relación a la pandemia, a la COVID. Entonces, este es un estudio que se hizo mirando la base de datos de los seguros, de un seguro médico en Estados Unidos. Entonces, revisaron entre marzo del 2020 hasta septiembre del 2021 a más de 500 millones de personas que consultaron en Estados Unidos, de los cuales el 62% mayores de 45 años, el 57% mujeres. Encontraron en esa muestra que el 1.7% era COVID positivo. ¿Y qué sucedió? Esto es la fecha de los sitios en los momentos en donde se presentó más el pico de la pandemia, en diciembre del 20 y en septiembre del 21. Miren ustedes en este lado de acá cómo la ideación suicida y el intento de suicidio antes de la pandemia y al principio de la pandemia se mantenía, diríamos, estable, no se presentó ningún incremento. Pero luego, posteriormente, como iba avanzando la pandemia, entonces las personas que tenían COVID positivo, miren ustedes, más elevada la ideación suicida que los pacientes que eran COVID negativo. De igual manera, en la diapositiva del lado de acá, en relación al intento de suicidio. Entonces, en conclusión, diríamos que el haber tenido y el tener, cuando se tuvo el COVID positivo, eso disparó más la ideación suicida y también el intento de suicidio. Sabemos que este virus, el SARS-CoV-2, es un virus neurotrópico. Y como escuchamos en las conferencias anteriores de la doctora Alexandra y del doctor Freddy, vamos a tener que revisar el tema de la inflamación. Entonces, probablemente por ahí todavía no sabemos con precisión, la literatura no es todavía contundente en hablar cuáles son los daños específicos de la COVID en el cerebro. Hay algunos estudios que leía, daños a nivel del lóbulo frontal, daños a nivel de circuitos subcorticales y corticales. Pero es un tema muy interesante que tenemos que seguir planteando y observando. Cuando estamos frente a una persona que está dentro de la conducta suicida, y hablaríamos como de un espectro, un panorama amplio de la conducta suicida, algunos autores dicen que esto comenzaría con la desesperanza, para luego ir hacia las lesiones no mortales, personas que se cortan, que se hacen daño, para luego ir a la ideación suicida, intento de suicidio y suicidio. Entonces, cada vez que estemos frente a un paciente y que nosotros los médicos, ¿dónde lo encontramos a este paciente? A este paciente, en la gran mayoría de los casos, lo encontramos en el servicio de urgencias, ya con un intento de suicidio. Y es aquí donde nosotros tenemos que trabajar fuertemente para ayudar a esta persona. Entonces, para comprender, para entender esta conducta, debemos tener claro que la conducta suicida es un trastorno multifactorial, no es un solo factor. Tendríamos factores genéticos asociados. ¿Cuáles son los genes que más se están estudiando en este momento? El gen transportador de la serotonina, el gen de la interleuquina 6 y unos genes que alteran la regulación adecuada del eje hipotálamo pituitario adrenal, que más tarde voy a hablar. Hay factores biológicos, ya se han mencionado aquí en el transcurso de esta mañana. Disminución de neurotransmisores. Fundamentalmente, ¿cuáles son los que más han revisado? Serotonina y noradrenalina, pero también el GABA. La historia familiar. La dinámica familiar es muy importante revisarla. ¿Qué encontramos ahí? Antecedentes de maltrato infantil,
abuso sexual y que esto genera daños neuroquímicos y neurobiológicos que más tarde voy a mencionar. Y dentro de la familia algo muy importante es la ausencia de la figura paterna. No hay papá. O pueda que esté ahí un papá, pero es un papá alcohólico, maltratante, distante. Hay estudios que hacen referencia sobre este tema y los padres son necesarios para la maduración del lóbulo frontal. Y en las personas que hacen intentos de suicidio o suicidio, como vamos a ver a continuación, hay daños en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es inmaduro y hay una desconexión con estructuras subcorticales. Factores psicosociales para la conducta suicida, pues el listado es inmenso. Pero aquí también vale la pena mencionar que la persona no es que por este aspecto psicosocial se quiere matar, sino que este es un evento que predispone, desencadenante, diríamos. Tiene que haber una vulnerabilidad en el fondo. Y esa vulnerabilidad, como hemos mencionado, es genética, es bioquímica, es neurobiológica. Y esto es importante decírselo a los profesionales de la salud, no psiquiatras sobre todo, porque a veces hay una tendencia a minimizar el asunto o la razón por la cual una persona está pensando en quitarse la vida. Entonces, por ejemplo, porque tuvo una ruptura amorosa y entonces no falta alguien que quisiera aconsejarle en el servicio de urgencias a esta persona, a este paciente, dándole consejos que sea fuerte, que la vida es hermosa, que cómo va a pensar matarse, si hay hartas mujeres, etcétera. Y entonces estos comentarios equivocados no permiten entender y el paciente no se siente entendido. Entonces no hay que minimizar ninguna conducta suicida. Todo intento de suicidio es una urgencia. No es que sea más urgente el que se quiere matar con un arma de fuego que alguien que se quisiera matar tomando, por decir algo, aspirina. Todo intento de suicidio, y además es una razón, es un mensaje que el paciente nos está dando de que necesita ayuda y para eso tenemos que entender y comprenderlo bien. Trastornos mentales, el 90% de las personas que hacen intentos de suicidio tienen una patología mental que nadie la diagnosticó y que nadie le dio tratamiento. No se olviden que un porcentaje alto de pacientes, un 65%, 3 meses antes del intento de suicidio estuvieron en consulta médica. Pero desafortunadamente a veces el médico, no psiquiatra, no le gusta hacer el examen mental o no lo sabe hacer. Yo a mis estudiantes de medicina les digo 5 minutos de valorar el estado mental del paciente. 5 minutos. En esos 5 minutos averigüe su historia personal. En esos 5 minutos trate de detectar cuáles son esas experiencias emocionalmente perturbadoras que tiene el paciente. Revise la parte familiar y vea los 14 componentes del examen mental. Y para lograr hacer eso se necesita ¿qué? Empatía. Sentarnos con el paciente, activar nuestras neuronas espejo que tenemos en el lóbulo frontal y también tener una actitud compasiva. ¿Qué es la compasión en medicina? Que nosotros le decimos y actuamos con nuestro paciente para hacerle sentir que estamos ahí para ayudarlo. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Para hacer eso hay que ser auténtico. No es utilizar diminutivos como algunos médicos creerían. Pasar la revista y decirle, hola viejita, ¿cómo está? Linda. No, hay que ser auténtico, hay que ser un médico que vivencia adecuadamente el ejercicio de su profesión. La personalidad, ¿cuáles? Ya sabemos, son más las del grupo B, sobre todo la personalidad límite y también algunos casos de personalidad antisocial. Entonces miren ustedes, son muchos factores y hay muchos más. En el transcurso de aquí en adelante voy a hacer más énfasis a la parte neurobiológica, neuroquímica, sin que eso signifique
que los otros componentes también son muy importantes. Por eso un paciente, una persona con intento de suicidio, debe ser manejado por un equipo inter y multidisciplinario. Tenemos que trabajar con los profesionales del área de la psicología, trabajo social. También tenemos que trabajar con los profesores de los colegios, de las escuelas, con los padres de familia, con los medios de comunicación, para ir quitando el estigma de esta problemática. Nosotros en Pasto, desde hace unos 15 años, realizamos cada 2 años un congreso internacional de suicidio. Freddy nos ha acompañado en algunas oportunidades. Y cuando empezamos la organización de este evento, la misma industria farmacéutica y la gente decía, qué raro, van a hablar de suicidio, qué formas de matarse, hacían bromas, porque no todas las personas tienen, diríamos, la sensibilidad y también la capacidad, la vocación de ver pacientes que se quieren matar. Inclusive nosotros mismos, los psiquiatras, no todos. Y eso no está mal, digamos, porque uno tiene que hacer lo que a uno le guste y que uno se sienta bien. Entonces, cada uno de nosotros debe revisar en su vida personal, profesional, cómo me siento manejando personas con intentos de suicidio. Tengo la capacidad de contener, y si no lo tengo, pues remitamos a otro colega que pueda ayudar mucho mejor. Porque son pacientes que desgastan emocionalmente también en nuestro trabajo terapéutico. Pues yo tengo digamos, ese carisma, por llamarlo así, porque cuando recién me gradué como médico, vi un adolescente de 16 años que se había tomado unos órganos fosforados en un hospital general en Nariño, en Ipiales, y entonces este adolescente me pedía que lo ayudara. Yo todavía no era psiquiatra, era médico general, y me impactó mucho esa escena. El paciente murió, el órgano fosforado le dañó su hígado, y lo que hice fue acompañarlo en el proceso de su muerte. Entonces, este es un tema que a mí personalmente me gusta mucho, y tengo, digamos, esa vocación de ver muchos pacientes con conducta suicida. El trauma y el maltrato infantil. Desafortunadamente, el maltrato infantil en nuestro país es frecuente. Hay estadísticas del bienestar familiar que habla que cerca del 50% de los niños tienen maltrato, en toda la modalidad que hay. Maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual. Y la gran mayoría de los maltratadores son familiares cercanos al niño o a la niña. Y eso hace que la situación sea mucho más complicada. Este tema, las personas que han sido maltratadas y abusadas sexualmente lo mantienen en silencio. Cada vez que tengamos un paciente con esas depresiones crónicas, severas, que no logran salir al manejo farmacológico y psicoterapéutico, revisemos con precisión y profundicemos el tema del maltrato y del abuso sexual, tanto en niñas como en niños. Y desafortunadamente vamos a encontrar que es frecuente. Entonces, este trauma en la infancia pues nos altera el eje hipotálamo pituitario adrenal, genera que estos niños sean inestables desde el punto de vista afectivo, muchos tengan irritabilidad, impulsividad y todas las dificultades para el estrés. Ese es el estudio clásico del profesor Nemerov, que fue uno de los primeros que empezó a hablar sobre este tema. Y entonces la posibilidad de suicidio es muy alta. Yo diría que el abuso, el maltrato infantil es como la raíz, que de ahí vamos a tener una gran cantidad de problemas. Uno de esos problemas es la conducta suicida, no es lo único. El maltrato infantil, ¿qué pasa? O sea, estos niños y luego su cerebro y su organismo en general queda alterado. Estas personas tienen alteraciones ¿en qué? En la respuesta inmunitaria. Como hacen un estado inflamatorio, un estado proinflamatorio o inflamatorio, entonces estas personas van a tener un manejo inadecuado al estrés. Es que el estrés está allí, va a estar siempre ahí.
llamaríamos el euestrés. Lo que pasa es que esta palabra estrés se ha generalizado y a veces en medicina, digamos, se han vuelto los términos coloquiales y después pierde la profundidad del rigor científico de una palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, histeria. Entonces viene alguien y grita histeria y la gente grita, ¡ah! Y creerían que eso es la histeria. O sea, pues tenemos que leer y revisar. Sí, la histeria es sumamente interesante, tantas cosas que se pueden leer. Lo mismo es el estrés. Entonces, cuando uno pasa revista, uno escucha a otros colegas, entonces le dicen al paciente, y verá el estrés, ¿no? Calmarás, le dicen. Maneje bien el estrés. Y nos quedamos ahí, como que calmados y manejar el estrés. El estrés tiene muchas connotaciones neuroquímicas, neurobiológicas. Entonces, el maltrato infantil, lo que se ha visto es que eleva las citoquinas inflamatorias y la que más evidencia se ha encontrado es la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y esta interleuquina 6, tiene que ver mucho con la regulación del eje hipotálamo pituitario adrenal. Y entonces estamos ya hablando de un primer marcador, porque nosotros, la medicina, va hacia el camino de los marcadores, biomarcadores biológicos y marcadores clínicos, porque eso es lo que le gusta al paciente. Al paciente le gusta que uno le dice, usted tiene tal cosa, y un examen de laboratorio o una imagen y mostrarlo. Entonces el paciente se siente como más tranquilo y dice, sí, doctor. Y cuando le salen los exámenes normales, muchos pacientes se ponen hasta tristes. ¿Cómo, doctor? Entonces uno dice, mire, menos mal le salió bien. Pero la gente necesita, y como decía Freddy, pues la evidencia. Y en psiquiatría siempre ha sido más difícil porque el trabajo nuestro es un trabajo muy subjetivo, pero cada vez estamos yendo hacia una psiquiatría ya de evidencia, de evidencia, digamos, más objetiva. Entonces, la interleuquina 6 la podemos medir. Este es un estudio en donde se revisó la variabilidad de la ideación suicida. Es un estudio liderado por la doctora María Oquendo, quien trabajó muchos años en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Columbia, y ha sido un grupo de investigación muy fuerte en conducta suicida. El doctor Sebastián en la tarde nos va a hablar más con precisión, pues él trabajó en ese grupo y sigue trabajando en ese grupo. Aquí lo que quiero decirles es que ellos lo que trataban de mirar es cuáles serían las alteraciones del maltrato infantil. Entonces, un 20% de estos pacientes presentaron trastorno límite de personalidad, 35% antecedentes por lo menos un intento de suicidio, y el 46% reportaron que había un trauma infantil, maltrato infantil. Entonces, como resultados plantean que el trauma infantil se asoció con mayor agresión a lo largo de la vida. Es decir, una persona que ha sido víctima de maltrato infantil, de abuso sexual, pues tiene componentes más de ira, de agresividad y de impulsividad. Ya más tarde vamos a ver probablemente cuál es la explicación de eso. El abuso físico predice la agresión y también la labilidad afectiva. También este estudio plantea la variabilidad de la ideación suicida, porque esto es personal. Cada persona tiene su propia historia. Eso es lo bonito, yo diría, de la psiquiatría, que vemos casos de depresión, pero no todos son iguales, porque cada caso es diferente. Esto depende de cada persona. Cada persona tiene su propia historia. No existen dos personas que seamos iguales. Ni siquiera los gemelos monocigotos son iguales. Cada persona tiene su propia historia. Entonces, cuando alguien le dice, yo soy único, le dice a una pareja, mira, yo soy único en este mundo, pues no está mintiendo. Pero no es para que se llene de narcisismo, ¿sí? Todos somos únicos, digamos. Él no es el único. Mucha variabilidad en la ideación suicida
mayor aumento de intentos de suicidio después de los eventos estresantes. Entonces, el trauma infantil nos puede y de hecho predice que en el futuro hay alta probabilidad de patología mental. Entonces, aquí es un buen campo de acción para la prevención, para el manejo integral. El manejo con niños, niñas que han sido víctimas de maltrato, pues tenemos que acompañarlos y mirar qué es lo que pasa. Y ahí podríamos detectar a tiempo y poder ayudar a estas personas. La agresión posterior es más reactiva. Todo esto está relacionado con aspectos inflamatorios y tenemos que revisar bien la impulsividad, la labilidad afectiva y entender que hay una alteración en la regulación emocional. O sea, las emociones, como todos sabemos, se producen en el sistema límbico y hay una estructura que es la amígdala, la que maneja ese mundo emocional, por decirlo así, pero que esa amígdala no puede estar funcionando sola, sino que hay el lóbulo frontal el que ayuda a regular esa emoción. Entonces, en estos niños o niñas con abuso o maltrato infantil, la amígdala se dispara y el lóbulo frontal no logra contener el mundo emocional y ahí viene la disregulación emocional. Este es un estudio de noviembre del año pasado que es para mirar cuáles son las estructuras que se dañan en el cerebro con el maltrato infantil. Los estudios de Nemerov nos decían que había una atrofia del hipocampo porque aumentan los corticoides, el cortisol, y que producen daños en el área CA3 del hipocampo, y eso es absolutamente cierto. Pero este es un estudio que me parece interesante y se los traigo porque es sobre todo en pacientes con depresión mayor, crónica, y entonces dividieron a estos pacientes en 4 grupos. Un grupo de 42 controles sanos sin maltrato infantil, 13 controles sanos con maltrato infantil, el segundo grupo. El tercer grupo, 35 pacientes con trastorno depresivo mayor sin maltrato infantil. Y por último, 50 pacientes, el último grupo, con trastorno depresivo mayor y con maltrato infantil. Y entonces les hicieron mapeo, imagenología de redes y de conectividad cerebral, porque eso es lo que se está utilizando más ahora, las redes, las conexiones interneuronales. Ahora estamos hablando de un funcionamiento cerebral activo, dinámico, de regiones totalmente opuestas, pero que se apoyan en un mismo fin. Entonces, ¿qué encontrar? Miren, otras áreas más allá del hipocampo que están alteradas por el maltrato. El cíngulo, disminución funcional de la amígdala y su relación con la corteza prefrontal, ventral. Delgadez en el polo frontal y disminución de la actividad frontoparietal. Todos estos circuitos son necesarios ¿para qué? Para lo que mencionábamos hace un momento, la regulación emocional. Porque el mundo está y nuestra vida está de emociones. Y esas emociones tenemos que saberlas manejar y autorregularlas. Entonces aparece el segundo tema que sería la impulsividad. Entonces, cuando estamos viendo un paciente con intento de suicidio, acordémonos de todo el modelo integral, profundicemos en la historia clínica buscando maltrato infantil, uno, que ya hablamos. En segundo lugar, tenemos que buscar ¿qué? El tema de la impulsividad. Entonces, ¿qué es la impulsividad? Es cuando la persona actúa sin pensar. La persona no reflexiona. Lo que se llama el acting out, actuar sin pensar. Como el adolescente que vi cuando era médico general, que estaba arrepentido de haberse tomado los órganos fosforados. Pero ya era tarde, ya fue tarde. El arrepentimiento fue tarde, ya tenía daño visceral, mortal. Entonces esto lo vemos con frecuencia en pacientes con intento de suicidio. La impulsividad son comportamientos poco planificados y casi siempre esto coloca a la persona en alto riesgo. La impulsividad es un síntoma frecuente en muchas patologías mentales.
no es solamente en la conducta suicida. Es un síntoma, yo diría, transversal a mucha patología médica, psiquiátrica. Lo encontramos en trastornos de personalidad, los límites, mucha impulsividad. En pacientes con abuso de sustancias, que este es un tema que cada vez se ha incrementado más, desafortunadamente. De hecho, hay personas que tienen cargos públicos y que no han tenido ninguna vergüenza en decir que son consumidores y que generan un mensaje equivocado, digamos, para la sociedad. Yo tengo en mi consulta adolescentes que los tienen convencidos a sus papás que están consumiendo marihuana medicinal. Entonces, imagínense, ¿sí? Entonces, que la marihuana es como normal. En Nariño decimos de la Pachamama, ¿sí? De la madre tierra, diríamos. Entonces, esto es algo que tenemos que desvirtuar, esta información equivocada. También tenemos impulsividad en pacientes con esquizofrenia, qué decir en pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, tanto en anorexia, en bulimia o trastorno por atracones, y también, por supuesto, en pacientes con trastorno bipolar. Para poder entender el tema de la impulsividad, tenemos que revisar el lóbulo frontal. Recuerden ustedes que el lóbulo frontal tendríamos tres áreas fundamentalmente. Tendríamos el área de la corteza frontal ventromedial, que es el área que nos permite adaptarnos a lo que nos está sucediendo, y es el área en donde empezamos a tomar como las primeras decisiones emocionales. Tendríamos la corteza frontal dorsolateral, que es la que nos permite como reflexionar sobre esas decisiones. Es como una segunda instancia, decimos, sí, lo que decidí está bien. Y luego aparece la tercera instancia, que es el área orbitofrontal, en donde de pronto te dice, tomaste mala decisión, más bien frena. Entonces, ¿qué tenemos en los pacientes con impulsividad? Pues hay un funcionamiento por debajo de lo normal del lóbulo frontal. Hay una inmadurez del lóbulo frontal. No se olviden que cuando nacemos con un cerebro que todavía no está gestado. Cerebro de 350, 400 gramos, que no se ha formado el cuerpo calloso que une los dos hemisferios cerebrales y que necesitamos los seres humanos amor, afecto, para que esto genere mayor producción de BDNF, para que esto produzca más neurogénesis, sinaptopoiesis. Y entonces lo ideal es que uno tenga una mamá y un papá ahí, para que lo cuiden y lo consientan. Entonces la gestación del ser humano no es de 9 meses, es de 21 meses. 9 meses dentro del útero de la mamá y 12 meses por fuera del útero de la mamá. Y después de esa gestación que viene, el neurodesarrollo y la maduración. Y ese lóbulo frontal, pues tenemos que irlo cuidando, protegiendo para que vaya madurando bien. Porque la curva más importante que uno debe tener en la vida es la curva del lóbulo frontal, sobre todo la curva del área orbitofrontal, porque ahí están las funciones mentales superiores, la conducta humana fundamental está allí. Entonces, la persona que tiene impulsividad, ¿qué sucede? Aquí tenemos este cerebro, aparece pues todo el mundo emocional en el sistema límbico, que no depende de la razón y que es el que nos da trabajo. Si no tuviéramos sistema límbico, los psiquiatras estaríamos, si alguien no existiera el sistema límbico, todo fuera racional, lógico, menú mediterráneo, todo el tiempo, ejercicio adecuado. Pero no, la vida no es así. Hay un mundo emocional que está allí y que a veces nos genera dificultades, otras veces satisfacciones. Esa está la esencia de la vida. Entonces, después de que aparece ese mundo emocional, pues aparece la primera área, el lóbulo frontal, donde vamos tomando las decisiones iniciales, como les decía. Luego aparece la parte dorsolateral. Entonces la gente sigue avanzando, siguen problemada, y otros llega al circuito orbitofrontal, trata de solucionar
no puede, y entonces ahí aparece ya la impulsividad. Esto pueden ser cortocircuitos de milésimas de segundos, sobre todo en adolescentes o en niños. Ya me ha tocado ver desafortunadamente suicidio en niños. Entonces la mamá que le regañó al niño, le corrigió, entre comillas, niño de 7 años, el niño sale corriendo y abre la ventana de la cocina y se tira, ese era el 7º piso, y se mata. Un acto absolutamente impulsivo, un cortocircuito. Este es un estudio, como dijo la doctora Alexandra, pues bien caliente, porque mire, se va a publicar en junio de este año. Está ahí en impresión. Y es para ver que la impulsividad en el trastorno bipolar. Trastorno bipolar es muy frecuente el suicidio. Y sobre todo yo diría el trastorno bipolar tipo 2. Porque a veces creemos que todo es depresión y minimizamos depresión y sertralina, pues para todo el mundo. O escitalopram. A veces, y muchas veces hay que precisar bien el diagnóstico y tal vez no es una depresión, sino es algo más, un trastorno bipolar tipo 2, en donde los antidepresivos pues no son los medicamentos de primera línea, diríamos. Entonces, este grupo de investigadores lo que querían medir es algo que se llama la habituación de la amígdala. ¿Qué es la habituación de la amígdala? Que como la amígdala es la que detecta la conducta emocional negativa, por llamarlo así, que genera miedo, angustia, etcétera, entonces las personas que hacen intentos de suicidio sería una amígdala que no se habitúa, que no logra adaptarse adecuadamente. O sea, una persona, entre comillas, normal, sería una persona que frente a eventos estresantes, pues sí, uno se asusta al principio, pero luego sigue apareciendo eso y uno se adapta y empieza a tomar decisiones adecuadas para enfrentar y para manejar. Entonces, ese estudio era para demostrar que en los bipolares, en un grupo de pacientes, la amígdala no estaba habituándose adecuadamente. Entonces, a eso le llamaron una actividad errática, inadecuada de la amígdala cerebral, y también que la corteza frontal estaba reducida en su funcionamiento. Y todo esto le llamaron la desregulación emocional. Entonces, cogieron 74 pacientes con trastorno bipolar, 17 de ellos con historial positivo de intentos de suicidio y 32 controles sanos. ¿Qué encontraron? Los pacientes con trastorno bipolar con antecedentes de intento de suicidio no lograron habituar la amígdala cerebral. O sea, en palabras sencillas, el mundo emocional de estos pacientes, su amígdala, palabras más sencillas, como más sensible, más hiperactiva, y no se logró regular este mundo emocional a nivel también del lóbulo frontal. Y entonces encontraron que no solamente era la amígdala la que estaba en esos problemas, sino también otras áreas corticolímbicas, cíngulo, hipocampo, cuerpo estriado, e inclusive el vermicerebeloso. Cerebelo hay que ponerle mucha atención, tiene el 50% de las neuronas, entonces no solamente tiene que ser para el tono muscular y el equilibrio. Hay muchísimas cosas ahí que tendremos que seguir estudiando. Tercer tema, suicidio y consumo de sustancias psicoactivas. Las conductas suicidas, la Organización Mundial de la Salud dijo, pueden aumentar, porque los estudios del profesor Turecki demostraban que el suicidio y los intentos de suicidio inclusive estaba como bajando antes de la pandemia, como que estaba ahí estable. Pero ya, como les comenté, con la pandemia, pues sabemos que se ha disparado. En Colombia se disparó en el año 2022 más suicidios que en el año 2021. Ya en el mes de enero de este año, 40 suicidios más que el año anterior. O sea, estamos disparándonos el tema del suicidio. El 35% de las personas que consumen sustancias psicoactivas tienen ideación suicida. El 20% presentan intentos de suicidio.
Y en las personas que hacen psicosis inducida por sustancias, que es alto. En los servicios de urgencias cada vez estamos viendo pacientes con episodios psicóticos secundarios al consumo de sustancias. El cannabis 10% hacen psicosis, psicoestimulantes el 37.5%, cocaína el 55%. Entonces, con esa teoría, este grupo de Barcelona revisaron durante 10 años a 3.729 pacientes y ¿qué encontraron? Que el 55% tienen ideación suicida y que un 33% hacen intentos de suicidio. Lo que busca este trabajo, esta investigación, es motivarnos a que cada vez que veamos un paciente con consumo de sustancias psicoactivas, revisemos muy bien el tema de suicidio, tanto la ideación como los intentos de suicidio. Muchas veces los intentos de suicidio solamente lo sabe el paciente, ni la familia sabe. Hay mucha gente que ha hecho intentos de suicidio y nadie sabe. Y que uno le cuenta, el paciente le cuenta a uno en la consulta: doctor, yo he hecho ya 2 intentos de suicidio. Nunca he ido a un hospital, ningún familiar lo sabe. Y ahí aparece también el consumo de sustancias. Esto es también para darle importancia al abuso de sustancias psicoactivas y los intentos múltiples de suicidio, en donde las personas que han hecho más de un intento de suicidio, pues presentan mayor patología mental, sobre todo depresión, ansiedad, trastornos de personalidad. En estos pacientes que se ha encontrado mayor experiencia de maltrato infantil, como hemos mencionado hasta ahora, patología mental familiar y mayor comorbilidad y mayor énfasis en el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, un grupo de investigadores plantean lo que se llamaría el síndrome de crisis suicida y plantean que debería tener 2 criterios. El criterio A, que sería la trampa, la desesperanza frenética, es decir, cuando el paciente siente que su vida es difícil, caótica, como si estuviera en un túnel oscuro, negro y letal, como diría Schneiderman, en donde la persona dice: ya no puedo hacer nada, todo se acabó, lo único que puedo hacer es matar. Y algunos hacen el intento de suicidio y luego le dicen a uno en la consulta: doctor, yo no sirvo para nada, ni siquiera sirvo para matar, no me puede ni matar. Esa es la trampa y la desesperanza frenética. Y el grupo B sería la alteración afectiva, situaciones de depresión, minusvalía, dolor emocional, porque son personas que están sufriendo mucho, pérdida del control cognitivo, están todo el tiempo pensando en morir, una rumiación pensando en el suicidio. Algunos presentan hiperactividad, se mueven de un lado para otro, hacen cosas, mandan mensajes, buscan ayuda, y ahí es cuando podemos todos colaborar, porque la atención de una persona con intento de suicidio, en conducta suicida, todos podemos responder. No necesariamente tiene que ser médico, psiquiatra o psicólogo, todos podemos ayudar. Y el paciente empieza a retirarse socialmente. Cuando un adolescente deja de salir con sus pares, se aísla de sus amigos, de sus compañeros, para mí ese es un factor de altísimo riesgo. Ese adolescente ya estaría pensando, desafortunadamente, quitarse la vida. Esto tiene alteraciones, pues, de sustancias químicas, una desregulación del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, en donde empieza a elevarse el cortisol, y entonces tendríamos ya aquí la probabilidad de 2 fenotipos de conducta suicida. El fenotipo tipo 1, que sería ¿cuál? Aquellos pacientes que su conducta suicida tiene relación con el estrés, que son reactivos al estrés y que son impulsivos y que tienen un mal control y regulación emocional y que hay antecedentes de maltrato infantil. Pero también tendríamos pacientes que tienen una disfunción, una alteración serotoninérgica. Son personas que ese sería el fenotipo tipo 2. Es decir, serían pacientes
en donde la conducta suicida es planificada durante muchos años, con depresiones crónicas, persistentes, y que tienen un buen control cognitivo. Tendríamos la alteración afectiva, ese dolor emocional, que es alteración fundamentalmente dopaminérgica, alteración de los núcleos y de las áreas del sistema de recompensa, pacientes que tienen mucha anedonia. Hay también alteraciones de los opioides endógenos. La pérdida del control cognitivo, lo que les decía, la rumiación en pensar en la muerte, se debe fundamentalmente a alteraciones a nivel de la corteza órbitofrontal, como hemos mencionado durante esta exposición. La hiperactividad es una alteración del sistema nervioso autónomo. Gente que está en modo simpático todo el tiempo, activo. Nosotros, después de nuestro trabajo, cuando terminamos nuestro trabajo, tenemos que pasarnos a modo parasimpático. Pero la mayoría de las personas se quedan en modo simpático y nosotros los médicos tenemos mucha tendencia. El retiro social reciente es disminución fundamentalmente de la oxitocina, que esta es una hormona pues del amor, es la hormona de la satisfacción, de la felicidad, de la neurogénesis, llamaríamos. Esto ya les comenté, era para hablar de este modelo, diátesis vulnerabilidad, propuesto por el grupo de la doctora Oquendo y del profesor John Mann, en donde la gente se suicida, pero no solamente por los factores estresantes, porque pues todos tenemos estrés y no todos hemos optado por el comportamiento suicida. Entonces, ¿qué tiene que haber? Pues una diátesis, una vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad es neuroquímica, pesimismo y desesperanza que nos hace reflexionar sobre el sistema noradrenérgico, impulsividad y agresividad que nos hace pensar la alteración serotoninérgica. Todo esto daña el eje hipotálamo hipoficiario supraadrenal y ante un desencadenante que puede ser estresante o vital, aparecería la crisis, el comportamiento suicida. Esto es lo mismo, pero ya coloca aquí la presencia de los genes, el gen transportador de serotonina, el gen de la interleuquina 6, pero también nos coloca aquí el tema del trauma infantil y esto nos hace reflexionar sobre la epigenética. Yo les digo a mis estudiantes de medicina, después de que le haga la historia personal a su paciente, dígame cuáles son las experiencias emocionalmente perturbadoras. Y hágame una línea continua. 6 años, muerte de un familiar, 15 años, muerte del abuelo, 25 años, separación, lo que sea. Esos eventos traumáticos que generan daños. ¿Por qué? Porque se activa el eje hipotálamo pituitario adrenal y empieza a producir el cortisol que hemos hablado en el transcurso de esta mañana. Y esto puede generar cambios epigenéticos que nos habló la doctora Alexandra y también el doctor Freddy. Genes vulnerables por procesos de metilación y desmetilación podrían expresarse. Entonces, nos vamos hacia el eje hipotálamo pituitario adrenal, que nos permite la respuesta al estrés. Cuando una persona está en estrés, pues tenemos una respuesta inmediata, que es noradrenalina, se inunda, pasa el miedo, podemos volver a la normalidad, pero si el miedo continúa, entonces se activa este eje, el hipotálamo pituitario adrenal, y el hipotálamo produce la hormona liberadora de corticotropina. Recuerden que esta hormona está regulada y moderada por una proteína de unión de alta afinidad que se denomina la CRHBP y que hay unos receptores que regulan esta hormona. El CRHR1, que es de fase aguda, le dice ya no más, y cuando esto falla, pues aparece el receptor CRHR2, que sería de manera más prolongada. Entonces, esta hormona liberadora de corticotropina actúa sobre la hipófisis anterior, sobre todo en las células corticotrópicas, y se produce la ACTH. Esta ACTH, para formarse, tiene otra hormona precursora que es la proopiomelanocortina y que por acción de una enzima, de esta enzima la prohormona convertasa,
se produce la ACTH. ¿Y esta dónde va? A las suprarrenales. Y se producen los glucocorticoides y el cortisol, y estamos en estado de alerta. Este cortisol se regula gracias a unos receptores. Tenemos receptores que son los GR de glucocorticoides, pero también tenemos los receptores mineralocorticoides. Al principio actúan los mineralocorticoides. Cuando ya esto continúa el estrés, se quedan los receptores de glucocorticoides. Y aquí tenemos los receptores, el CRHR1 en la fase aguda, el CRHR2 en la fase de recuperación. Estos receptores de glucocorticoides se unen con una proteína, que es la proteína FKBP5. Y entonces cuando se une esta proteína dentro de la célula, entonces los receptores ya no logran ser competentes, digamos. Ya no se puede regular el sistema y sigue disparado. Entonces, ¿qué generaría, digamos, la teoría o lo que he podido revisar? Cosas como el maltrato infantil, el estado proinflamatorio. Entonces, hace que no esté regulado este eje hipotálamo hipofisal adrenal. Y más aún cuando aparece esta proteína, la SKA2, que hace que se produzca más la FKBP5. Y entonces ahí sí ya este eje está totalmente disregulado. Entonces, hay unos genes que, diríamos, manejan estos receptores. Este es un estudio en donde demuestra que no solamente son estos dos genes que hasta el momento se ha hablado, que es el gen NR13C1 para los receptores de glucocorticoides y el NR13C2 para los de mineralocorticoides, sino que ellos hicieron unos estudios, metaanálisis, y hablan que por lo menos hay 10 genes que estarían regulando este eje hipotálamo hipofisal adrenal. Entonces, cuando estos genes están funcionando, diríamos, se dispara este eje, se altera, y esto queda como resultado final, pues resistencia a los receptores de glucocorticoides, retroalimentación negativa alterada y un retorno muy lento hacia la línea de base, y entonces la respuesta al estrés es desadaptativa. En palabras sencillas, serían personas con niveles altos de cortisol elevado de manera permanente, y esto genera el estado proinflamatorio. Esto es para mencionar lo mismo, pero colocando ya como énfasis que el trauma infantil, daños tempranos en la infancia, podría generar todo lo que he mencionado. Pero no solamente se altera el área del cortisol, sino también otros sistemas neuroquímicos, sistemas opioides, serotonina, glutamato y otras vías diferentes. Entonces, no nos queda la menor duda que el estrés psicosocial agudo va a generar un estado proinflamatorio y la liberación de interleuquinas. Miren que la inflamación está presente en muchas patologías médicas y psiquiátricas. En la depresión, desde el año 2013 se hablaba sobre eso, en la conducta agresiva, en la anedonia, en la desesperanza y en la impulsividad. Entonces, cada vez que estemos viendo un paciente con depresión, con intento de suicidio, hay que explicarle al paciente que su cerebro está inflamado y que tenemos que dar tratamiento para eso. ¿Y qué decir del estrés crónico? Las citoquinas producen también resistencia al receptor de glucocorticoides y se perpetúa el estado proinflamatorio. Entonces, aparecen estas citoquinas proinflamatorias, que son ¿qué? Son polipéptidos que son liberados por células inmunocompetentes. Estas citoquinas proinflamatorias atraviesan la barrera hematoencefálica y generan alteraciones neuroendocrinas y participan en muchos procesos neuroinflamatorios y neurodegenerativos. Estas interleuquinas actúan directamente sobre receptores neuronales, como si fuera un neurotransmisor. Y también estas interleuquinas bajan la concentración de neurotransmisores que necesitamos para tener una buena salud mental,
y producen los cambios en el eje hipotálamo pituitario adrenal, sobre todo la interleuquina 6. Y entonces esto trae situaciones de deterioro de neurodegeneración. Este es un trabajo de investigación hecho por el doctor Sebastián, que en la tarde les hablará con mayor precisión. Yo de ese estudio que él hizo, quiero hacer énfasis en lo que la doctora Alexandra también hablaba en esta mañana. Este estado proinflamatorio hace que aparezca esta enzima, la 2,3-indol dioxigenasa, y coge al triptófano y lo manda por otra vía, la vía de la quineurina y el ácido quinolínico. ¿Y estas sustancias qué son? Neurodegenerativas. Dañan las neuronas. Y entonces esto trae como consecuencia que el paciente tenga mayor impulsividad y si además tiene conducta agresiva y desesperanza, la conducta suicida puede ser mucho más frecuente. Esta gráfica nos permite entender cómo aquí se podría utilizar la ketamina. 0.5 miligramos por kilogramo de peso, entonces podríamos bloquear esta vía neuroinflamatoria. Este es otro estudio del doctor Sebastián, yo soy hincha de él. Entonces, este era para medir los niveles de serotonina y lo que este estudio trata de plantear es lo que ya les he mencionado, ya voy a terminar en mi presentación. Estaríamos hablando de dos fenotipos de conducta suicida. Uno, que sería un suicidio que tiene que ver con el estrés, y el tipo 2, que es más una alteración estructural serotoninérgica. Entonces, en el fenotipo tipo 1, ¿qué encontramos? Antecedente de maltrato infantil. Esto hace que la persona sea muy reactiva emocional, que no tenga un buen control cognitivo y que sus pensamientos y su conducta suicida tenga que ver con los eventos estresantes que tenga. Entonces ahí aparece la impulsividad y aparece la conducta suicida. En cambio, el fenotipo tipo 2 serían pacientes en donde tienen esa diátesis, esa vulnerabilidad, ese daño serotoninérgico por el daño de las estructuras cerebrales que tienen que ver con la serotonina. Son pacientes depresivos crónicos durante mucho tiempo y que ellos, el estrés no es el desencadenante, sino que ellos tienen una conducta, un pensamiento suicida constante, permanente. Yo diría como tienen la convicción mental de que se quieren matar y que no tiene nada que ver con el estrés. Y por eso, cuando hacen los planes o los intentos de suicidio, usualmente los hacen de manera más letal y desafortunadamente pues cumplen su acometida. Entonces estaríamos hablando de dos subtipos de fenotipos. Tipo 1, que es en relación con el evento estresante y que a este tipo de pacientes se beneficiarían más con esta terapia conductual dialéctica. En cambio, al fenotipo tipo 2, que es una recurrencia de la depresión permanente, probablemente se mejorarían mucho más, además, por supuesto, de los antidepresivos y una terapia cognitiva comportamental. Esto es para hablar de los biomarcadores, porque estamos hablando de la psiquiatría de precisión y también estamos hablando de la psiquiatría robótica. Desafortunadamente el tiempo no me permite hablar sobre eso, pero la robótica en medicina también ya está en la psiquiatría. Y entonces debemos entender que la depresión, el suicidio es un problema multifactorial y la parte inflamatoria está allí. Esta inflamación hace que se dificulte el manejo con antidepresivos y que la respuesta con muchos antidepresivos no sea eficaz, justamente por ello, y que debemos medir estas interleuquinas. Tenemos que mirar las imágenes cerebrales para ver esas alteraciones multimodales y también ya nos estamos planteando en la medicina endofenotipos, específicamente en la conducta suicida, que nos va a permitir tener mayor precisión en el diagnóstico y en el tratamiento de nuestros pacientes. Conclusiones. El suicidio, pues, es una realidad, yo diría, oculta todavía.
en donde es un problema de salud pública, un problema social, es el drama peor que puede suceder. ¿Uno qué le dice a los papás cuando su hijo, un adolescente, se ha matado? ¿Cómo uno puede ayudar? No es fácil. Es algo que queda una huella muy profunda de dolor, de sufrimiento en esa familia y en la sociedad. Es un fenómeno multifactorial, por lo tanto es importante tener programas continuos y permanentes de prevención y detección temprana. Se requiere valorar el riesgo suicida, quitar el estigma de esta problemática, sobre todo en nosotros. No se olvide que los psiquiatras y los anestesiólogos son las especialidades médicas en donde más alto es el intento de suicidio y el suicidio. Por lo tanto, necesitamos educación continuada, revisar bien la parte neurobiológica, neuroquímica, revisar bien el estado inflamatorio, recordar que ya podemos medir el cortisol, las interleuquinas, la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral alfa, y eso nos va a permitir evaluar con mayor precisión a nuestro paciente, y también podemos observar por imágenes diagnósticas los daños estructurales del cerebro, lóbulo frontal y otras áreas como vimos en el transcurso de esta presentación. Entonces también no se olviden que hay marcadores clínicos, la desesperanza, la anedonia, la impulsividad, antecedentes de maltrato infantil, alteraciones en la regulación emocional, la depresión crónica resistente, son marcadores clínicos que tenemos que buscarlos porque la conducta suicida, para poderla detectar, no es solamente lo que escuchamos, sino que también el paciente la pueda decir. Y para eso tenemos que ganarnos la confianza de ese paciente para que él nos cuente su mundo emocional. Los marcadores biológicos que ya les mencioné. Recordar que estamos frente a la probabilidad y por ahí está el campo de investigación de estos fenotipos de conducta suicida y que debemos estar atentos y abiertos a nuevos tratamientos, probablemente antiinflamatorios, medicamentos, inmunoterapias, y que los psiquiatras vamos a tener que leer, estudiar sobre ese tema con el objetivo de ayudar, mitigar el dolor y evitar la muerte de los pacientes. La muerte por suicidio es la única muerte que se puede evitar. Y nosotros tenemos la responsabilidad de entender, ayudar a nuestros pacientes. Muchas gracias, mi amor. Maravillosa conferencia, doctor Cisneros. Siempre es un placer para nosotros escucharle y tenerle en estos espacios académicos. Para finalizar este espacio, iniciaremos con nuestra sesión de preguntas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su ponencia. Quisiera preguntarle algo. Toda la mañana estuvimos hablando sobre la forma de evitar la depresión es ejercicio, medicación, alimentación y pues también los consejos que dio usted y evitar el aislamiento. Para una persona que tiene condición de discapacidad, que se le dificulta cierto tipo de, pues, de beneficios, de instrucciones que ustedes dieron, ¿qué sería lo recomendable? Es importante tener un buen soporte social y familiar. En ese tipo de pacientes tenemos que buscar con mayor intensidad el apoyo de su familia, de sus cuidadores, porque gracias a ello podemos evitar que continúe el comportamiento suicida. Desafortunadamente, cuando hay un paciente que hace intento de suicidio, al principio la familia quiere colaborar. A mí me dicen, doctor, sí, psicoterapia familiar, ojalá todos los días, doctor. El padre alcohólico deja de beber, el que es agresivo cambia. Van pasando las semanas y la familia vuelve a lo mismo de siempre, como que se acostumbra. Y cuando es más de un intento de suicidio,
la familia más se acostumbra. Recuerdo el caso de un adolescente, un paciente mío, que ya ha hecho como 8 intentos de suicidio y en el último llegó a su casa muy impulsivo a la madrugada, se cortó las venas en la sala de la casa, el papá lo miró y le dijo, volviste a ensuciar la alfombra. Volviste a ensuciar la alfombra. Entonces, la respuesta para ti es que necesitamos ese soporte de la familia y ojalá también de la sociedad. El sistema educativo nos puede ayudar muchísimo a detectar tempranamente. Y cualquiera de nosotros, cuando alguien quiere quitarse la vida, habla. Y por eso la Asociación Colombiana de Psiquiatría, sus campañas tan buenas y efectivas es que estoy aquí para escucharte. Todos debemos estar dispuestos a escuchar a alguien. Y cuando alguien habla, ya puede ir bajando la intensidad de la ideación y del deseo suicida. Gracias. Muchas gracias. 2 preguntas. Al principio usted de la conferencia planteaba que el intento suicida siempre era una urgencia. ¿Se puede considerar que la ideación con plan o sin plan suicida también se puede considerar urgencia? Sí, claro. El problema es que a ese tipo de pacientes no los detectamos a tiempo. Más aún nosotros en el equipo de salud. Deberíamos detectar. Lo ideal sería que podamos detectar a la gente ya con la desesperanza. Hay estudios que se hacen midiendo la desesperanza utilizando la escala de Beck en grupos vulnerables y empezar a trabajar en ellos para evitar que vayan avanzando. Entonces, si alguien ya tiene ideación suicida y planes, y si lo detectamos a tiempo, para mí eso también ya es una urgencia. Ok, y la segunda pregunta tiene que ver, incluso como relacionando su conferencia con una que hubo el día de ayer, que tiene que ver con el dilema como entre el tema de la autonomía a la que tiene el derecho el paciente y el paciente con intento suicida, que llega a la urgencia, por algún medio se consigue que llegue a la urgencia y resulta que allí puede pedir retiro voluntario. ¿Cómo sortear ese dilema ahí como complejo? Que obviamente cambia como en muchos países cambia el tema, ¿no? La persona que tiene conducta suicida, como dijimos, el 90% tiene una patología mental y que requiere ser diagnosticado y tratado. Del porcentaje de pacientes que están en consulta de psiquiatría, o sea, que están en consultas con psiquiatras, el 5% hacen intentos de suicidio. En cambio, el 90% que hacen intentos de suicidio nunca han recibido diagnóstico ni tratamiento. Entonces ahí es donde hablamos de quitar el estigma. Porque a veces la gente creería que el que se quiere matar es fuerte. No es raro escuchar que el que se mata es débil ante la vida y fuerte ante la muerte. No, es una persona que tiene una patología mental. Y no hay que tener miedo a decirlo. O sea, cualquiera de nosotros puede tener también una patología mental. Es que la patología mental no es solamente la locura, la depresión, la ansiedad, trastornos de personalidad. Cualquiera de nosotros también podemos necesitar ayuda terapéutica. Y ojalá la tengamos. Entonces, esto no es una decisión, digamos, específica del paciente. En estos casos, ¿qué recomendaría? Pues uno como médico tiene que explicarle al paciente y a su familia. Obviamente uno no puede obligar a tomar tal o cual decisión, pero sí hay que darle una explicación muy precisa de lo que significa la enfermedad mental y de los riesgos que hay. Y pues obviamente vendría la parte legal, que firmar pues todos los consentimientos informados, etcétera. Pero yo siempre hago referencia a la parte humana. Debemos sentarnos con el paciente, escucharlo. Yo tengo pacientes que los veo en urgencias y al principio no quieren hablar nada conmigo. Yo le digo, mira, soy el doctor Cisneros, voy a estar contigo 40 minutos.
y los pacientes ni me ven, pero me quedo los 40 minutos ahí. Y de vez en cuando me quedan viendo si estoy ahí. Otros con eso ya empiezan a verbalizar. Hay que lograr ese momento para que la persona rompa las defensas, porque los que se quieren matar muchas veces tienen miedo, vergüenza, ira. ¿Y qué necesitan de su doctor, del profesional de la salud? Necesitan entendimiento, no ser juzgado, no ser criticado, sino ser comprendido. Y entonces de esa manera podemos ayudar. Bueno, muy buenas tardes. De antemano, darle gracias al doctor por brindarnos sus conocimientos. Doctor, conozco un caso donde el abuelo, el papá y el hijo se suicidaron el mismo día, la misma hora y el mismo mes, claramente diferentes años. Entonces, por ende, mi pregunta es, ¿el suicidio es hereditario? Gracias por tus palabras y a ustedes gracias por estar aquí y haber soportado esta presentación tan larga que me emocioné y no pensé que el tiempo iba pasando. ¿Hay factores genéticos en la conducta suicida? Sí, pero muy bien lo decía el doctor Freddy hace un momento. Esa dotación genética está ahí, pero no es que necesariamente tiene que expresarse. Se necesitan múltiples factores para que esos genes que están ahí, que son vulnerables, se expresen. Y eso es lo que nosotros llamamos la epigenética. Pero si no hay esa dotación genética, la situación no se da, porque en medicina todo es genético. Tiene que haber la vulnerabilidad genética. Pero no por tener esa vulnerabilidad, necesariamente la persona tiene que tener una conducta, un comportamiento. Entonces, en el caso que tú nos comentas, que es frecuente, vemos un paciente con intento de suicidio o con suicidio y al revisar el familiograma vamos a encontrar a veces más de un miembro que ha hecho intentos de suicidio o podemos encontrar otras patologías mentales, trastorno bipolar, consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, trastornos de personalidad. Entonces la respuesta sería que hay una dotación genética, pero se necesita otros factores que contribuyan para que se genere el comportamiento suicida. Doctor, una pregunta. ¿Cómo hace uno para... Sí. ¿Cómo hace uno para apoyar a una persona de la familia que reconoce los problemas del otro, pero no reconoce los suyos y tiene conducta temeraria? Quizás maneja más rápido de lo habitual o se descuida en la alimentación sabiendo que tiene una hipertensión. En fin, pequeños detalles y tiene estallidos de cólera recurrentes y uno dice, bueno, vayamos a terapia para mejorar esta situación, pero la persona abandona la terapia. ¿Qué puede hacer uno ahí para apoyarlo y no llegar hasta de pronto desencadenar una crisis como un suicidio? Persistir. Nos toca persistir en la motivación de que este familiar busque ayuda profesional. Y si alguno de nosotros que somos profesionales de la salud mental, pues todos sabemos que no somos los indicados en hacer el tratamiento, pues ayudar, direccionar. No es fácil y es muy frecuente lo que usted menciona. Yo veo adolescentes y muchas veces el adolescente llega a mi consulta y me dice, te agradezco mucho que me hayas dado cita, pero vos más bien curalo a mi papá. ¿Sí? Y me dice las cosas del papá y diagnóstico absolutamente preciso. ¿Y cuándo logro que el papá llegue? A veces lo cito y el papá no está interesado. Entonces ahí me toca decirle al adolescente que pues que tiene que seguir su vida manejando ese papá que le tocó, porque uno no escoge el papá que tiene. Entonces toca persistir, motivar y buscar cómo este familiar busca ayuda profesional. Muchas gracias por su atención, mi amable.